mucho la historia, te voy a platicar una pequeña historia rápidamente para que tengan una idea de lo que te estoy hablando. En Estados Unidos, nuestra nación de América, a pesar de que soy de ascendencia judía, soy americano de nacimiento, han habido muchas guerras en nuestra historia de 400 años que tenemos. Pero la guerra más sangrienta, la guerra más espantosa y espeluznante fue la famosa guerra civil. La guerra civil duró solamente unos 4 años, de 1861 al 1865. Fue durante la presidencia de nuestro famoso presidente Abraham Lincoln. Abraham Lincoln era llamado Abraham o Abraham el Honesto. Era un hombre de una fisionomía de la cara un poco larga, con una pequeña barbita, su sombrero largo. Era un hombre muy alto, de 6 pies con 4 pulgadas de altura. Su tamaño de su pie, su pata era 14, un pie bastante grande. Parecía casi baloncelista. Era un hombre muy fuerte. Dicen los amigos que cuando él tenía como unos 19, 20 años, que lo vieron una vez solito él empujando una caja que pesaba más de 1000 libras de pura piedra. Y él varias veces se postuló para candidato de Illinois, uno de los estados de Estados Unidos, y no la hizo. Pero cuando lanzó para presidente, ganó la presidencia. Y el enfoque primordial de él como presidente era deshacerse de la esclavitud en Estados Unidos. En Estados Unidos teníamos menos de 100 años de nuestra independencia, que fue el famoso 4 de julio de 1776. Y en este año 1861 ya Abraham Lincoln, como presidente de los Estados Unidos, él quería romper con esta maldición de la esclavitud. En América habían 4 millones de negros esclavos. Los tenían peores que los animales amarrados con cadenas. Viejos igual que niños, jóvenes, no importa. Y cuando Abraham Lincoln dijo, voy a deshacerme de la maldición, de la mancha terrible de la esclavitud, voy a romper con esto, América nunca va a prosperar si no rompemos con esto. 11 estados de la nación, de la Unión, se desprendieron y declararon la guerra. 11 estados. De los del sur, especialmente la Florida, Mississippi, Luisiana, Norte Carolina, Virginia y tantos otros, incluyendo mi estado de Texas. Y dijeron, nosotros no estamos de acuerdo y queremos mantener los negros esclavos. Queremos tener esos negros que hagan lo que nos dé la gana. Y Lincoln dijo, pues vamos a la guerra. En 4 años murieron 620,000 personas. Más de 1 millón de heridos y 4 millones de familias afectadas. La sangre corrió como ríos en las ciudades. Nunca hubo una parte de historia donde la gente sufriera tanto, hermanos contra hermanos, hijos contra padres, familias contra familias, vecinos contra vecinos. Un tiempo terrible. En las Fuerzas Armadas, en el ejército de Lincoln, en la Unión, estaba el general famoso Ulysses S. Grant. Era un hombre chiquito de 5 pies 7 pulgadas que tenía solamente 39 años y ya era general. Y en las fuerzas del sur de los confederados, que vestían de gris, estaba el general Robert E. Lee, que tenía unos 57 años y tenía 6 pies con 2 pulgadas. 20 años antes los dos eran amigos y compañeros de guerra que pelearon en la guerra México-Americana en la República Mexicana, y ahora estaban mirándose en diferentes ejércitos como enemigos, peleando una tremenda guerra. Una de las primeras batallas que se llevó a cabo fue la famosa batalla que se llama la Corrida del Toro. Y esto fue como unos 2 meses después de que se declaró la guerra. A unos 40 millas al sur de Washington, la capital, en un lugar que hoy se llama Manassas, Virginia. Y estaban las fuerzas de Grant y las fuerzas de Lee. Estaban allí los dos ejércitos. Y un muchacho joven de 22 años que venía del estado de Georgia, llamado Arturo Mons. Apenas le pusieron el fusil, el uniforme, y le dijeron a defender el derecho de tener esclavos, a defender los confederados. Y fueron a la batalla, y cuando Arturo, dice la historia, escuchó los primeros balazos, dice que le entró una tembladera, dio la vuelta y empezó a correr rumbo al bosque, huyendo. Y los compañeros se quedaron a pelear la batalla esa tarde. Horas después, cuando concluye la tremenda batalla, los compañeros van a buscar a Arturo. Lo encuentran detrás de un árbol temblando. Lo agarran y lo levantan por los pelos y entre todos le metieron 500 balazos. Lo mataron. Y damas y caballeros y hermanos y hermanas, ¿por qué lo mataron? Lo mataron por una simple razón: por desertor. Por haber abandonado a los compañeros en el momento que más se necesitaba. Y usted dice, qué cruel
decirle, eso es un homicidio a sangre fría. No lo fue. Hay que considerar las condiciones. Hoy en día, lamentablemente,